Continuamos. Así como estaba mencionando la compañera, eh, evidentemente ya cuando uno está por llegar a la menopausia, independientemente al llegar a la menopausia, porque por cada embarazo también se va disminuyendo un poco más la densidad ósea y las fibras, o sea, la hormona que va a ir formando ciertas fibras musculares. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 4 o 5 hijos, por cada embarazo yo perdí, y siempre hay una frase que dice que por cada embarazo un diente menos. Y es justamente haciendo relación a la densidad ósea que vamos perdiendo por cada embarazo. ¿Por qué? Porque el bebé pues se nutre de nosotras. Entonces nos está quitando ciertos minerales para que él o ella se esté formando, ¿verdad? Por eso también es importante el consumo de cierta suplementación cuando estamos en busca de, usualmente cuando, qué sé yo, hay veces también que, qué sé yo, pasa y te embarazas sin querer queriendo, ¿verdad? Entonces, y digo sin querer queriendo en el caso de que te estés cuidando, porque si no te cuidas, evidentemente, porque querés, ¿verdad? Entonces, tengo alumnas, por ejemplo, que se embarazan, justamente ahora están embarazadas y algunas no buscaron, ¿verdad? Tipo, estando cuidándose, se embarazaron, ¿verdad? Entonces, en esos casos, por ejemplo, famoso te vas al hospital y te dan ya ácido fólico, te dan calcio, ¿verdad? Pero en teoría, si yo, mujer consciente, quiero tener un hijo, tengo que empezar a planificar. Y la planificación no es, me voy a ir a la ginecóloga para que me diga cómo me tengo que embarazar. Sabemos cómo tengo que embarazarnos, ¿verdad? Y tampoco es hacer relación con que cuándo lo que yo estoy ovulando y cuándo lo que yo me tengo que embarazar, le voy a preguntar a la ginecóloga. No precisamente. Cuando hablamos de planificación, hablamos de lo que tenemos que empezar a consumir tantos meses previo a la concepción, en teoría, ¿verdad? Hay algunas que así tipo pronto lo aprende, como dice comúnmente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en teoría lo ideal sería consumir, por ejemplo, ácido fólico o, perdón, o consumir algún multivitamínico por lo menos un año antes o como mínimo 6 meses antes del embarazo, no es durante el embarazo. Porque eso es lo que siempre ocurre. Pero si yo tomé luego ácido fólico, pero si yo tomé luego tal cosa o tal cosa, ¿verdad? Y no es así. Eso tiene que ser antes. Porque hay veces que el chico o el bebé pueden hacer mal también y te dicen, fue por un déficit de ácido fólico. Pero si yo todo mi embarazo tomé ácido fólico, ¿verdad? No fue suficiente entonces. Y justamente por eso, porque en teoría nosotros deberíamos haber consumido antes de eso. Y tenía yo una compañera de trabajo, era una doctora, y esteticista, médica estética, ella, doctora en estética. Y ella, por ejemplo, siempre, ella tomaba como 50 pastillas, ella tomaba, ¿verdad? Uno era su calcio, otro era su ácido fólico, otro era su vitamina C, otro era su colágeno, otro era su ácido hialurónico. ¿Qué más ella tomaba? Otro era magnesio, otro era su omega 3. Fuera de bola, como 8 pastillas por ahí tomaba. Y yo le digo, Doc, le digo, pero eso acaso no te va a hacer mal, o sea, pobrecito, anda tu estómago, le digo yo, ¿verdad? Y me dice que no, porque estos son suplementos, vitamínicos, suplementos que mi cuerpo luego produce y que yo a mi cuerpo le estoy ayudando a que, o sea, no a que produzca más, sino a que le ayude a, a mantener esos niveles que tiene que tener, ¿verdad? Si por la edad empieza a disminuir esa producción, bueno, yo voy a ayudarle a que mantenga el nivel que tiene que tener consumiendo yo esas vitaminas en teoría, ¿verdad? Y así. Entonces, eso, por ejemplo, en teoría debería ser la cuestión. Y yo siempre, por ejemplo, recomiendo, eh, justamente, muy íntimo mío, ¿verdad? Pero justamente estoy con planificación, ¿verdad? Y
unos meses atrás que vengo tomando, por ejemplo, ácido fólico. Y el ácido fólico no te va a hacer mal si es que vos estás tomando, aunque no estés embarazada o aunque no estés buscando un embarazo. Y tampoco es que porque tomas ácido fólico te va a embarazar o qué, ¿verdad? Si te cuidas, evidentemente no. Te escucho, Cintia. Sí, una parte de ese que vos dijiste justamente que tomás. En estos días estaba viendo una charla así de un doctor, estaba hablando un clínico, la importancia de que todo, como dijiste, ver a partir de los 30 años para ayudar multivitamínicos. Y él habló del ácido fólico y Sí, que la gente, las mujeres tienen miedo de consumir ácido fólico porque piensan que es para embarazarse, pero no. claro. Eso, él explicaba que ayuda mucho a la regeneración ósea, o sea, es la ayuda que necesitamos, ¿verdad? Y tipo que él explicó que uno puede dejar de por vida tomar eso, por más que no quieras tener hijos, explicó, ¿verdad? Así como vitamina C, el Kel, explicó algo del Kel, Sí, porque ahí habló de países latinoamericanos que no tenemos mar por el tema del, el ¿cómo se llama? Ese que produce el mar para las tiroides, me olvidé y el nombre. omega 3 Sí, ese tiene omega 3 y ayuda mucho a suplir a eso. las tiroides y cosas así. Y explicaba también justamente de ese el ácido fólico, tomar como un suplemento de que quede algo nuestro como mujeres y que los hombres también pueden tomar, dice. No, y es muy importante. Y el magnesio, chicas. Nosotros a lo que iba, primero a lo que iba y después le hablo del magnesio. Eh, bueno, dada la circunstancia, estoy tomando entonces mi ácido fólico, ¿verdad? Mi pelo creció abismalmente. Yo nunca tuve el largor que tengo ahora. Mis uñas están muchísimo más duras en comparación a antes. Antes, por ejemplo, ahora no estoy más entrenando, pero quiero empezar a entrenar justamente otra vez. Pero ponerle 3 meses atrás estaba entrenando y de repente la rodilla me empezaba a molestar por los impactos que hacía al entrenar, pues yo usualmente entreno muy pesado. Entonces, tipo, ya no tengo la misma resistencia que tenía cuando tenía 25, que cuando tenía 20 años. Entonces, en ese tipo de situaciones nosotros empezamos a notar la diferencia cuando consumimos estos suplementos también. Y el magnesio, como les estaba diciendo, es un mineral que tenemos que consumir y que te ayuda a regular el tránsito intestinal, porque cuando pasado también una cierta edad, el metabolismo empieza a trabajar menos, o sea, se enlentece también. Por eso es que estamos más estreñidas, estamos más hinchadas a nivel abdominal, no nos vamos bien de cuerpo y demás, ¿verdad? No todas, pero la mayoría sí tenemos ese problema, porque también tenía ese problema. De repente, yo por ejemplo antes solía, justamente me ocurrió, solía ver que mi papá constantemente, papá se quejaba porque, apo ayer me acuerdo 3 veces me pujaré, te dice, ¿verdad? De que tú ya que poner pecha, te dice decía papá. Y yo relacionaba que por la edad también esas micciones eran más frecuentes cuando uno está durmiendo, ¿verdad? Te levantas, te interrumpe el sueño para ir a orinar, ¿verdad? Y había sido, no es así. Lo que sí que a mí últimamente, después de antes de casarme ya fue, cuestiones de hace 2 años atrás más o menos que yo vengo, que de madrugada por lo menos una vez sí o sí me levantaba a hacer pipí, ¿verdad? Y yo soy de esas personas que toman mucha agua. Yo sí o sí, 2 litros es mi mínimo. Y en el verano sí que te tomo 3 a 4 litros de agua más o menos, en el verano. Ahora sí, 2 litros más o menos suelo tomar. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre tomé agua para decir, porque usualmente cuando uno empieza a tomar agua, cada rato querés hacer pipí, ¿verdad? Después se adapta a tu cuerpo y ya es más regular, tipo, cada tanto nomás ya te vas a hacer pipí, no es más que siempre estás a cada rato corriendo al baño a hacer pipí, ¿verdad? En teoría. Bueno, lo que sí que para decir que porque yo empecé nomás a tomar agua y que por eso acá de madrugada me quiero levantar a hacer pipí, no, porque yo hace mucho, o sea, yo desde siempre tomo agua. Entonces calculé, era chore, ya estoy vieja ya me estoy poniendo vieja. Ahora, una vez de madrugada ya me estoy levantando a hacer pipí, ¿verdad? Porque yo relacionaba con que a papá le pasaba eso por la edad, ya pues ya estaba siendo grande, ¿verdad? Y no tiene absolutamente nada que ver, había sido.
Entonces, había sido es por un déficit de magnesio, que también no estamos conciliando bien el sueño, nos levantan las micciones durante la madrugada, o es ese famoso que te despertás luego y te sentís más cansada que cuando te acostaste, no descansás, dormí pero no descansé y demás, es justamente con relación a ese déficit de magnesio. Por eso es que está bien que tomemos nosotros, consumamos ese tipo de multivitamínicos o suplementos alimenticios. Por último, baja tasa de regeneración, como les dije, esas células entonces no se regeneran. Entonces, a raíz de eso es que justamente como no tiene vascularización, el cartílago tiene una capacidad limitada para sanar. Por eso es que la artrosis no se cura entonces. ¿Te escucho, Mirta? Profe, Sí. una consulta. Em, la artrosis es, o sea que mi mamá, por ejemplo, tiene artritis y artrosis. Sí. ¿Puedo yo heredar pronto también la enfermedad o no es hereditaria? Hay, usualmente sí es hereditario, supuestamente tiene algo que ver con las células, con las células, ¿verdad? De la formación ya de cada hijo, ¿verdad? Tiende a ser hereditario. Pero no solamente puede ser hereditario, puede depender de ciertos factores también en nuestro organismo. Puede ser que tus padres no tengan y que vos sí tengas, por ejemplo. Entonces no es algo que se pueda determinar así como herencia directamente, así como te digo, puede que tus padres no tengan y vos tengas, o viceversa también. Puede que tus padres tengan y vos no tengas. Entonces, algo relativo. Pero si esa es la idea, esa es la cuestión. Si vos sabes que tu gente tiene, entonces vos tenés que tomar nomás las precauciones por si acaso. Mismo con la diabetes. Dicen que la diabetes es hereditaria, pero no, es porque mi papá tuvo diabetes, le empezó la diabetes cuando yo ya tenía 10 años, que quiere decir que yo voy a tener diabetes. No, la diabetes es hereditaria cuando se traspasa de la madre embarazada al feto, ¿verdad? Ahí es hereditario. No es porque, qué sé yo, mi abuela haya tenido, después de que yo ya haya existido, que yo puedo tener también. Lo que sí se relaciona es al estilo de vida. Si mi papá tiene diabetes, pero papá adquirió diabetes después de que yo ya tenía 10 años, o sea, que hace mucho tiempo antes de que yo naciera, o sea, mucho tiempo después de que yo naciera, evidentemente yo no voy a heredar la diabetes. Pero si como chancha, con el perdón de la palabra, como qué sé yo, me paso comiendo frituras, me paso comiendo comidas rápidas, o compro nomás lo de la calle, nunca me alimento como tengo que alimentarme, no consumo verduras, fruta, verdeos, nada de eso. Y ahí sí, evidentemente, llegado un momento, voy a adquirir diabetes. Pero no es porque mi papá tiene, porque yo heredé de mi papá, sino por el estilo de vida. Eso es lo que nuestra gente mal entiende. La gente piensa que es la diabetes hereditario porque su papá o su mamá luego tenía y había sido la señora tuvo cuando tenía 50 años y su rapillada, su hijo ya tenía 20 años, ¿verdad? Y no es que por eso es hereditario, sino por el estilo de vida ya en ese caso. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, una consulta. Ok. Hace rato mencionaron de que el ejercicio, tenemos que hacer ejercicio para mejor movimiento. Sí. ¿Cómo se llama? Yo llegué a escuchar en una oportunidad que cuando hacemos ejercicio el cuerpo genera un líquido para que vos no te sientas dura al moverte. ¿Cómo se llama ese líquido? En el músculo, en la articulación. No sé. En los dos lados se genera ese líquido. Sí. Espérame un ratito. Bueno, dentro de la articulación, bueno, cuando veamos articulación se van a dar cuenta luego. Ahí tenemos un líquido que se llama líquido sinovial. A la par que nosotros nos vamos moviendo,
Solamente con el movimiento eso se va regenerando. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos un mínimo de líquido sinovial en la articulación y nunca luego te moves, o tuviste, o te fracturaste y te enyesaron luego y te inmovilizaron esa articulación, te va, hablando mal y pronto, secar el líquido, ¿verdad? Pero no es que se seca, disminuye nomás la cantidad de producción. Entonces, vamos a tener esa rigidez a nivel de esa articulación. En el caso del paciente con artrosis, el paciente con artrosis no mueve la rodilla porque le duele. Y al no mover, se genera rigidez en la articulación, más rigidez. Entonces, menos producción de líquido dentro de la articulación para su movilidad. Entonces, evidentemente le va a doler del carancho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es en donde entra ese famoso polvito mágico que le dice la gente, que es la glucosamina. La gente piensa que al consumir glucosamina, ese polvito, le va a disminuir el dolor de la rodilla, pero no es eso. Le ayuda a la lubricación nomás dentro de esa rodilla. Y al lubricarle, entonces maximiza el movimiento, puede mover sin que le duela tanto. Ahora bien, cuando nosotros realizamos ejercicios famosos, qué sé yo, después de unos, yo por ejemplo el martes no les quiero ni contar cómo voy a amanecer, sino el lunes al empezar a entrenar otra vez, después de unos cuantos meses de no entrenar, me va a doler todito el cuerpo. Porque mi cuerpo libera una sustancia que se llama ácido láctico. ¿Qué hace el ácido láctico? Es el que nutre al músculo y permite que realicen los movimientos, ¿verdad? Se libera ácido láctico para que yo empiece a generar mayor resistencia al movimiento al que le estoy sometiendo a mi cuerpo. Entonces, por la liberación de ese ácido láctico es que duele el cuerpo al día siguiente. Por eso te pregunté si a nivel articular o a nivel muscular. Pero no, es que eso se produce para aliviar. Por el contrario, se produce pero para generar mayor movimiento, mayor resistencia al movimiento, no. Pero lastimosamente duele. Ya entiendo, profe, gracias. Pero eso evidentemente pasa. Y ahí vos cuando pasa eso ya generas más fuerza. Es la ventaja otra vez que tienes. Que ya por el ejercicio. Funciones del cartílago. Protección articular, amortiguación, evidentemente de impactos, soporte estructural y crecimiento óseo también. Usualmente en el desarrollo embrionario, los huesos largos se forman a partir de moldes de cartílago y hialino, osificación endocondral. Entonces, cuando el bebito está todavía en la panza, el que en teoría va a ser el huesito de su fémur, por ejemplo, es todavía cartílago y hialino. Entonces, ya cuando nazca el bebecito y empiece todavía no se puede ni sentar, ni acomodar, nada no puede hacer el bebé, es lánguido el bebé. Es porque todos sus huesitos son cartílagos todavía. Son entonces huesos en crecimiento. Por eso también esa fase. Hay ocasiones en las que todo upa nomás, o evidentemente porque el bebé no le puede mantener parado, que ¿verdad? Entonces, ya dado unos ciertos meses, el bebé empieza literal a endurecerse. O sea que el hueso ya se va formando, ya va a adquirir su cierta firmeza. Y en ese caso, por ejemplo, ya va a empezar a sentarse, o se va a poder, qué sé yo, va a dar sus pataditas ahí cuando no quiere que se le ponga su pañal y demás, ¿verdad? Después ya se va a poder sentar, después ya va a poder gatear y después ya va a poder caminar. Lo que sí no le recomiendo es que le pongan en el andador al bebé. Porque ahí, por ejemplo, en vez de generar fuerza a nivel de la pierna para que empiece a caminar rápido, ustedes están retrasando ese movimiento en el bebé. Porque el bebé, al estar en ese soporte, en el andador, se sienta. Y entonces las pisadas que da son de puntitas nomás y no siente el peso de su cuerpecito en los pies. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer si quieren que su bebé camine rápido? Le agarran al bebecito y no le agarren tampoco del brazo, no le tiren de la muñeca y le hacen caminar. Tienen que agarrarle debajo de la axila y ahí le hacen caminar o esa simulación de marcha.
Y ahí entonces más rápido le estimulan la propiocepción, estimulan la pisada. Ahí los pies empiezan a sentir, o sea, todas las sensibilidades que tiene que tener el pie empiezan ellos a sentir cuando le hacen esos ejercicios. Y ahí camina más rápido el bebé, pero nunca con andador. Usualmente el andador también lo que quiere hacer es luxar la cadera, o sea, sacar del lugar, hablando mal y pronto, la cadera, el fémur de la cadera. Muy bien. Y por último, la importancia clínica. A ver, podemos determinar las lesiones que se pueden dar a nivel del hueso o del cartílago en este caso, con las lesiones que pueden adquirir en esa zona. Se pueden dar la osteoartritis, que es la famosa inflamación a nivel de ese cartílago, en donde se va desgastando y se va inflamando la zona. O sea, se produce un líquido también en esa zona. Aumenta el líquido en esa zona y eso lleva a dolor, rigidez y pérdida de la movilidad. Porque a la par que le duele y está inflamado, no pueden mover. Lesiones del cartílago, que es especialmente en el cartílago articular, o sea, a nivel de la articulación, que son comunes en deportes, por ejemplo, ¿verdad? En ciertos deportes. Y tienen una limitada o nula regeneración en este caso. Se suelen dar trasplantes y reemplazo de cartílago en algunos casos. Se utilizan injertos de cartílago o se desarrollan terapias celulares para reparar o reemplazar el cartílago dañado, que es lo que se suele hacer mucho con la artrosis hoy en día. Muy bien. ¿Tienen alguna preguntita? No, profe. Excelente. Muy bien. Entonces, fin de la clase. Ah, no le gustó pico mi dibujito. No, así queremos estar de flaco. Está muy lindo, profe. Gracias, profe. Y además, y no me dijeron ni sí ni no, ni no. Le faltó la pollera. Muy animoso el esqueleto. Me superó. Así de flaca quiero estar, profe. Muy sábado. Bueno, voy a llamar la lista un ratito para poder terminar, ¿sí? Ok. Ok. Todo primero. Daisy María Lugo. Raquel Alonso. Nancy Raquel. Eliana Soledad. Presente, profe. Okay. Isaura Ramírez. Presente, profe. Ok. Bueno, tuviste la clase anterior, ¿verdad? No, profe. Primera clase. Ok. Mirta Gladys. Presente, profe. ¿Cómo se lee tu apellido? Jaconis. Jacón. Oh, por ahí. Ahora masaje. María Celina. Presente, profe. Nancy Vanessa. Presente, profe. Ok, vos inicias hoy también, ¿verdad? Sí, profe, la vez pasada no pude asistir porque estaba de viaje por trabajo. Ok, perfecto. Flavia Regina. Presente, profe. Cintia Bautista. Cintia habló mucho. Sí me gusta que participen. Joana Presente. Elizabeth. Presente, profe. Ok. Liz Sayas. Liz. Presente. Presente. ¿Estás? Ok. Liz Paola. Presente. Ok. Clarisa. Presente. Fátima Luján.
Lidia Graciela Presente. y Felipa Isabel. Felipa estaba. Muy bien, chicas. Presente, profe, presente. Ok. A ver, ¿quién me faltó? La que no me dijo presente hace rato. Fátima Luján. No. No sé si esa es la compañera que no estaba pudiendo entrar más. Estaba preguntando en el grupo. Ok. Uno está luego. Bueno. Muy bien. Llegamos hasta aquí entonces. Nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado. Ya vamos a tener nuestra clase presencial otra vez. ¿Está bien, chicas? Dale, profe. Excelente. profe. Que tengan un Profe. buen... Sí, te escucho. Una consulta. En la clase anterior, ¿qué se dio? ¿Qué se desarrolló? Introducción a la anatomía. Ahora voy a alzar el power en el grupo. ¿Voy a estar en el grupo? Sí, profe. Bueno, ahora voy a alzar el power de hoy y de la clase anterior en el grupo. Como les digo, este fin de semana voy a tratar de ponerme al corriente porque todavía no había visto la plataforma o sea, la carpeta de la materia en mi plataforma. Entonces, este fin de semana me voy a poner al corriente y subo el resumen de la clase anterior y la clase grabada de hoy también. ¿Está bien? Dale, profe. Sí, Yo profe. aviso ya. Bueno, Ausente que para la tengan un buen próxima resto clase. de jornada entonces y nos vemos el próximo sábado. Dale, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias. Igualmente, profe.